Buenos días, hola. Si por favor podéis tomar asiento para no demorar más la mesa y que podamos tener después todas las que quieran turno de intervención. Gracias. Bueno, vamos a comenzar esta mesa que lleva por título El feminismo, 50% del humanismo, y tengo el placer y privilegio de compartir mesa y contar con Carmen Calvo y Marisa Soleto. Las presentaré, os diré unas breves palabras sobre cada una de ellas, aunque su trayectoria es de sobra conocida. Tendrán un turno de intervención de aproximadamente 20 minutos y después daremos turno de palabra a aquellas de vosotras, a aquellas personas que quieran intervenir. Comienzo con Carmen Calvo Pollato, política y profesora en excedencia de la Universidad de Córdoba. Fue durante 2007 a 2008 la vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados. Ha sido ministra de Cultura en el primer gabinete socialista de José Luis Rodríguez Zapatero desde abril de 2004 hasta julio de 2007. Anteriormente fue consejera de Cultura del Gobierno de la Junta de Andalucía desde abril de 1996 hasta marzo de 2004. Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba, aparte de ejercer la docencia, ha sido secretaria general y vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. En 1995 decidió centrarse en su carrera política y se convirtió en miembro del Consejo Económico y Social de Córdoba. En marzo de 1996 fue elegida como independiente en la lista socialista al Parlamento andaluz y nombrada en abril consejera de Cultura para la quinta legislatura autonómica. Elegida diputada al Congreso por Córdoba y tras la victoria socialista fue nombrada ministra de Cultura. Fue vocal de la Comisión de Defensa y presidenta de la Comisión de Igualdad, vocal de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, presidenta de la Subcomisión de la Legislación sobre la Interrupción Voluntaria de Embarazo y presidenta de la Subcomisión del Estudio de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Gracias, Carmen. Bienvenida a la mesa. Y ahora voy a presentar a Marisa Soleto Ávila. Marisa es licenciada en Derecho. Toda su experiencia profesional está referida al desarrollo de políticas públicas en materia de igualdad de oportunidades desde la Administración pública y desde la empresa privada y el tercer sector. Es feminista y siempre ha estado trabajando en el ámbito de la participación y reivindicación social de las mujeres desde diferentes organizaciones. Desde el año 2001 es directora de la Fundación Mujeres, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que trabaja en proyectos dirigidos al desarrollo de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Desde esta entidad se desarrollan programas de intervención para fomentar y apoyar el acceso de las mujeres al empleo y la actividad empresarial, impulsar el desarrollo de las políticas de igualdad en las administraciones públicas y las entidades privadas o para la prevención de la violencia de género, especialmente en el ámbito de la sensibilización social y la prevención de la violencia en la población más joven. Desde esta responsabilidad participa habitualmente en grupos de trabajo para la formulación de propuestas políticas en temas relacionados con la igualdad de oportunidades y de trato, tanto en las instituciones públicas como en el movimiento asociativo. Ha sido compareciente en el Congreso de los Diputados con motivo de las principales leyes en materia de igualdad y derechos de las mujeres que se han aprobado en España en los últimos años, destacando su participación reciente como compareciente en el debate sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, tanto en el Congreso como en el Senado. Pues gracias, Marisa, y si os parece vamos a seguir el orden de intervención que viene reseñado en el programa y le doy la palabra a Carmen Calvo. Muchas gracias. Buenos días, tardes ya. Y como es debido, agradecimiento. Primero a la circunstancia tan estupenda para todas nosotras de vernos de vez en cuando en los feminarios, en Silvia, querida Silvia, en Fuenlabrada, que ya tiene un lugar de importancia en el itinerario donde las mujeres de este país nos encontramos
como ciudadanas y como feministas para debatir, para compartir y para establecer estrategias, y por eso digo que agradecimiento a estar aquí. Vengo casi todos los años, soy casi una ocupa de esto, o sea que forma parte también de mi propio itinerario personal. Creo que es un estupendo acierto enfocar este año el feminismo en ese espacio que desde el punto de vista de la política y del derecho parece una gran nebulosa, eso de los derechos humanos, a veces tan concretos y tan inconcretos, tan regulados y desregulados y en tantas ocasiones tan intensamente desprotegidos en los textos jurídicos y sobre todo en las realidades de cualquier lugar del planeta. Es como intentar abarcar los derechos de las mujeres desde el principio de esta sociedad moderna que tiene poco más de 200 años y donde empiezan a aparecer los primeros documentos, donde las necesidades de la dignidad se convierten en derechos que luego son exigibles en su cumplimiento, incluso exigibles contenciosamente en los tribunales. Es un acierto, porque desde el feminismo nos hemos dedicado a muchas variables, a casi todas las variables posibles. Cuando este año hemos vivido de manera tan poderosa el 8 de marzo, quizá mucha gente ha descubierto el feminismo, pero las feministas sabemos el bagaje de tiempo, de esfuerzo y de producción extraordinariamente importante que hay detrás. Bienvenido sea que algunos lo descubran, que algunas lo descubran, porque es necesaria. Es necesaria la acción política desde la participación intensa de cada vez más mujeres y también de quienes nos acompañen, y esto también ha ocurrido muy recientemente. Ha ocurrido también muy recientemente, y nos hemos de alegrar por ello, que el término feminismo empieza a estar en el lugar justo en el que siempre debió estar, en el lugar justo del respeto intelectual, histórico, académico, político, desde el activismo democrático y no en donde lo hemos sufrido y padecido las que ya tenemos canas y tiempo, en ese lugar de la denostación donde caían sobre él tantas ignominias, incluso tan gravísimas confusiones de la ignorancia de tantos y tantos que han hecho recaer sobre el término todo tipo de basura política en tanto tiempo. Lo tenemos ubicado en la mejor de las situaciones posibles en este momento, en ese espacio donde existe la reivindicación y el respeto del término, incluso de aquellos que no lo conocen, incluso de aquellos que políticamente ni siquiera se pueden hacer con él ni lo pueden reivindicar, pero eso para las estrategias de las mujeres, para las estrategias de nuestros derechos está muy bien, porque eso significa que está en una parte ya puntera de la agenda, de las preocupaciones y, por tanto, de las obligaciones. Y esta es una situación que todas nosotras tenemos que aprovechar, cada cual en la parte que le corresponda y en la responsabilidad en la que esté, todas desde el activismo, todas desde la posición política que el feminismo representa y cada cual particularmente donde pueda ser más útil. Y por eso creo que viene muy bien hablar en estos términos, en este espacio de reflexión que tenemos cada año, gracias a quienes lo patrocinan, pero fundamentalmente a la intensidad y al empeño del trabajo de Silvia, y creo que lo hacemos de manera muy armoniosa después de lo que vivimos el 8 de marzo. Fue un gran ejercicio de poder de las mujeres y, por cierto, añadir que fue un gran ejercicio de prestigio de la imagen de España. Esto sí es marca España, el 8 de marzo sí fue marca España, las otras cosas puede que no lo sean, pero esto sí fue marca España de la buena, porque fue la imagen de una democracia agarrada por el poder de las mujeres y por las propuestas de las mujeres en tantas cosas todavía débiles en la protección que un Estado de Derecho tiene que ofrecer. Cuando Silvia me llamó para decirme que viniera, por supuesto, le ofrecí y compartía con Marisa, en la guerra de guerrillas de toda la vida, compartí la idea con Silvia de que pudiésemos hablar en términos de humanismo,
y no solamente de lo que habrá hecho, me lo he perdido estupendamente, Marcela, en el ámbito de los derechos humanos, que son también los derechos de las mujeres, de las humanas. Y lo quería llevar a ese terreno por algunas cuestiones que yo creo que nos preocupan a todas, que me preocupan también a mí y que forman parte de la cadena de posiciones y de decisiones que estamos tomando las mujeres y que las estamos tomando en el campo político, en el campo también de lo que el feminismo supone y aporta a la mejora de la democracia y al redondeamiento de la propia democracia. Y se me ocurrió que tenía que hacer así por dos razones, una de pasado y otra de presente. Una de pasado, porque al fin y al cabo el movimiento feminista y el feminismo no es otra cosa que una pata importantísima del movimiento ilustrado, del movimiento que trastoca todos los órdenes establecidos en lo que en términos historiográficos se llama el antiguo régimen y donde se coloca la igualdad, la libertad y la dignidad en el centro del Estado, en el centro de la política, en el centro del quehacer común de los pueblos y, por tanto, lo que en términos del siglo XX, del siglo XXI, llamamos ya democracia. Y porque ahí hunde sus raíces más certeras y más claras todo el movimiento en el que la democracia no existe sin nosotras y el Estado representativo no existe sin nosotras y los derechos también son para nosotras y nuestros, es donde me pareció que conectaba con algunas cuestiones que tienen que ver con cosas que ocurren ahora. Siempre decimos las mujeres que el bichaco enorme del patriarcado, que es todo el hormigón de la estructura social de cualquier lugar del planeta, no es fácil de atacar, se resiste sobre todo constantemente y reformula constantemente sus defensas y sus respuestas. Y la reformula cada vez, lo sabemos muy bien y lo hemos estudiado mucho, la reformula cada vez con más precisión, con más engaño, con una aparente apariencia incluso de racionalidad, de lógica, de igualdad encubierta, como si pareciera que es la consecuencia exacta de lo que las mujeres hemos venido colocando en el ámbito de las exigencias. Y de algunos de esos temas en los que tomamos posiciones, me parecía que había que volver a entroncar la idea profundamente humanista de colocar la ética, que desde el feminismo también defendemos y que desde el feminismo hemos producido por experiencia de generaciones, por experiencia de lo que somos y de lo que vivimos las mujeres. Y me parecía que había que volverle a llamar exactamente por su nombre, humanismo. Si hemos sido desde las posiciones de defensa de los derechos de las mujeres y del feminismo la gran punta de lanza de la construcción completa de la democracia, aunque esto haya pasado inadvertido, recuerdo que en otra ocasión, estando aquí, decía, quizá mucha gente no haya entendido en este país que el único personaje de la política que se preocupa porque la democracia fuera perfecta y completa en todas sus variables, base de soberanía popular, por lo tanto sufragio de todos y de todas, para poder nutrir todo el sistema a partir del Parlamento, fue obviamente una mujer y fue Clara Campoamor. Eso significaba entender, en términos también de humanismo, que el único origen legítimo del poder somos las personas. Y somos las personas en la variable, evidentemente, de género, de hombres y mujeres. Y porque eso significaba sacar al poder de lugares esotéricos, donde el poder ya no era algo ajeno a nuestras vidas, el poder no provenía de Dios, el poder no provenía de nada ajeno a la racionalidad y a las circunstancias concretas de la vida, de ahí es de donde el poder tiene origen en nosotros y acaba en una especie de círculo volviendo a nosotros en forma de derechos, de libertades, de derechos sociales, de estado de bienestar, de protección, es donde la democracia, forzada en una parte muy importante por el pensamiento feminista, pone rumbo al único objetivo posible, que es la igualdad. En realidad, la democracia solo tiene un objetivo, que para ser posible la libertad de todos nosotros haya que construirla a través de la igualdad como método. Esto,
que es lo que ha venido a cuestionar estas últimas crisis que hemos vivido de carácter económico y de carácter ideológico, es lo que se está dilucidando ahora mismo en el mundo. Mirar que al final la crisis por la que estamos atravesando en Europa y que particularmente hemos sufrido en nuestro país, lo que venía a decir era lo siguiente: si alguien se ha pensado que la democracia es el compromiso por la igualdad, eso se llama estado de bienestar, eso se llama igualdad entre hombres y mujeres en oportunidades, en derechos, en libertades y en responsabilidades, se ha equivocado. Para el capitalismo globalizado, internacionalizado, transnacional, la democracia se puede quedar en un pequeño paripé político, de votar, de exigir y de tener algunas libertades más o menos inocuas. Pero si alguien se ha pensado que la democracia es el gran compromiso con la igualdad en el formato de estos pijos europeos, que es un formato muy caro, en el que los derechos se tienen que garantizar, que se lo quite de la cabeza. Vamos a intentar que la democracia de bajito nivel sea compatible con los negocios transnacionales. Y esto se lo queremos avisar al mundo, a Mercosur, a los países emergentes en África, a China, a la India. Ustedes transiten por una democracia que no sea muy complicada, no se compliquen en el ejercicio acertado y garantizado de la igualdad, empezando por la igualdad entre hombres y mujeres, porque eso es una pijada muy cara que solo se la pueden procurar los europeos y vamos a por ello para que todo el mundo experimente en cabeza ajena y no se le ocurra pensar que por ahí van a ir los tiros. Ese es el trasfondo macabro, esos son los hilos macabros de la crisis, de las crisis que estamos atravesando y que no son solo de carácter económico. Golpean en la economía, que a su vez golpea más a las mujeres, para que lo aprendamos con dolor en la carne. Pero el trasfondo ideológico es este, y por eso vemos repuntar nacionalismos, independentismo, ultraderechismo, todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, que nada tiene que ver con la racionalidad de la política, con el humanismo en la política y con todo lo que representa el hilo conductor de lo que defiende el feminismo en la friolera de más de 200 años interviniendo en el espacio público. Y era preocupante porque en esa dinámica, que es el negocio como lema universal, las mujeres volvemos a perder las posiciones. Volvemos a perder las posiciones de avance, como dan todas las cifras de la crisis para todo, en la educación de las niñas, en el trabajo de las mujeres, en el reparto y en el uso del tiempo, absolutamente en todos los ítems que podamos considerar, sino que además es una vuelta atrás a la que hay que estar muy atento para verlo, a volver a colocar en el centro otra cosa que no es lo humano, y en lo humano va quienes íbamos detrás, que éramos nosotras de manera importante. Hasta el punto de que tenemos que fijar posiciones contra los vientres de alquiler. Y las fijamos en una dirección muy concreta. Esto no es una cosa que podamos consentir como negocio, aunque lo es. Esto es un lugar donde tenemos que volver a resetear el espacio claramente humano y humanista. Es que las mujeres somos seres. Y además de ser seres, somos un mix completísimo, como dice la Constitución española, en la integridad física y moral de nuestra condición de mujeres y de ciudadanas. Y la respuesta que damos es, por ahí no podemos pasar. Pero si nos damos cuenta, la lógica que atraviesa esto es una lógica internacional de negocio con una apariencia fría en la que pareciera que las que tenemos que chocar somos nosotras al reivindicar esto. Pareciera que se puede justificar con falsos elementos humanistas. La paternidad, la maternidad, los niños, el cariño, cuando hemos contestado no, se trata de un capricho biológico. Un capricho biológico que se viene a colocar en un espacio transnacional a través, evidentemente, de un mercado. Curiosamente, cuando entre el siglo XX y el siglo XXI, las mujeres
con todas y cada una de nuestras reivindicaciones y todo y cada uno de nuestros logros, hemos conseguido que la maternidad no sea un arma con el cañón vuelto hacia nosotras. Cuando la maternidad ha significado a lo largo de la historia para las mujeres una situación con múltiples caras, pero una situación que nos complicaba enormemente la existencia en muchas de las carreras que teníamos que correr, al otro lado no le importaba nada. Era el hándicap sobre el que se cavaban una parte importante de nuestras desigualdades, de nuestras injusticias, de las escasas posibilidades que en tantas y en tantas ocasiones a lo largo de la historia teníamos para sobrevivir y para tener una existencia sobre la dignidad. No pasaba nada, pero cuando aparece la contracepción, la interrupción voluntaria del embarazo, que nos la hemos currado las mujeres evidentemente, cuando aparece una posibilidad de tener control sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro calendario, o aparece en el otro lado un deseo de irrumpir en un espacio biológico que es nuestro, sin ningún tipo de miramiento, para convertir nuevamente también la maternidad en un obstáculo, en un hándicap y en un problema sobre el que tenemos que volver a colocar elementos claramente feministas y humanistas de la condición de lo que somos las mujeres y, por cierto, los niños y las niñas que podemos parir y que no queremos vender. Había que traerlo a este espacio. Lo quería traer a este espacio porque si este es el método con el que tenemos que seguir construyendo todas y cada una de las respuestas, en este contexto que de manera muy rápida, porque en 20 minutos no da tiempo a más, he querido colocar cómo nos tenemos que mover, es en ese sitio donde tenemos que seguir pico pala construyendo una dimensión de lo que representa el feminismo y dentro del feminismo, para las que somos militantes socialistas, también el socialismo, porque es una recuperación y una extensión puesta al día de presente de lo que en realidad estábamos iniciando en torno a la consideración de lo humano. Mirar, la Constitución española dice que los derechos se predican sobre la base de la dignidad, pero la dignidad no está definida. La dignidad no es un concepto jurídico que se pueda definir. La dignidad, afortunadamente, es un espacio en el que cada uno coloca con libertad lo que es digno, lo que no es digno, pero también es verdad que tenemos que llegar a un acuerdo de consenso entre qué es digno y qué no es digno para poder convivir y legislar. En ese espacio y justo en ese, curiosamente, el feminismo, con toda su historia y con toda su modernidad, está colocando los elementos más interesantes de la democracia. Lo tenemos que decir para los que se cayeron del caballo el 8 de marzo y se hicieron feministas transversales, que estamos esperando que nos lo expliquen. Aquí, con todo lo que sabemos, se ve que ninguna se ha puesto a escribir un libro sobre feminismo transversal, pero queremos que nos lo expliquen. También queremos que nos expliquen que el feminismo es ideológico, porque ya lo sabíamos, faltaría más que no lo fuera, a ver cómo no va a no serlo. Y para todos los que lo van descubriendo y algunos que a regañadientes lo van respetando, que sepan que lo que porta políticamente el feminismo es lo mejor de la dignidad de la democracia. Y si nos quedamos solas, nos quedaremos, pero somos las únicas que estamos contestando donde incluso viejas líneas ideológicas de la democracia ya no pueden contestar. Termino diciendo, no me extraña que empiecen a aceptarnos como pulpas, animales de compañía, me parece muy bien. No me extraña que no nos entiendan porque a algunos le falta alguna lectura para entender lo que esto significa desde el punto de vista de la trayectoria que tenemos detrás y de lo que estamos contestando para los problemas del presente, y no me extraña que a algunos no les entre nunca en la cabeza. Pero eso es lo que nosotras significamos, eso es lo que sigue significando el feminismo ahora más que nunca, y por eso tenemos que tener muy claras cuáles son las profundidades en las que nosotras navegamos cuando proponemos lo que proponemos y cuando somos el único bastión internacionalista decente que sigue quedando en pie. Gracias. Muchas gracias, Carmen.
Muchas gracias, Carmen, gracias. Y tiene la palabra ahora Marisa Soleto. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Bueno, vaya papelón, ¿no? De hablar después de... Bueno, vamos a ver. La verdad es que yo también empiezo a ser asidua. Tengo que decir que da cada vez más miedo venir a la Escuela Clara Campoamor porque cada vez sois más, ¿no? Y bueno, pues felicitar, por supuesto, a la Concejalía de la Mujer de Fuenlabrada y a su concejala, Silvia Boabem, que quiere contar con nosotras. Hay pocos sitios en la situación actual en las que realmente podamos tener espacios incluso para desbarrar un poco con los discursos, ¿no? Y para profundizar en lo que son las ideas que tenemos. Este es uno de ellos, lo son también otras escuelas que se organizan en Andalucía, en Asturias, pero son raros los espacios, digamos, para poder extenderse y para poder debatir sobre cuestiones que no están habitualmente en las mesas de la reivindicación, porque muchas veces nos puede la emergencia, ¿no? Por lo tanto, yo le tengo que dar muchas gracias a Silvia que quiera contar un año más conmigo, a pesar de que tengo que confesaros que he tenido muchas dificultades para preparar esta intervención. Y quiero explicaros por qué. Claro, yo tengo a estas alturas de la película casi el honor de dirigir una organización no gubernamental que se llama Fundación Mujeres. Habitualmente mis intervenciones tienen que ver con cuestiones de carácter práctico del desarrollo de políticas. Es decir, yo, por ejemplo, me gustan mucho las preguntas, aunque me riña Marcela, de las estrategias a emplear, ¿no? de los objetivos a seguir, de los indicadores a fijar. Ese es el terreno en el que yo me encuentro calentita porque en realidad cuando yo me pongo en una mesa a contar ese tipo de cosas, llevo detrás la potencia de una organización que tiene muchas profesionales, algunas de ellas están también por aquí, que han aportado durante muchísimo tiempo, ¿no? a qué tenemos que hacer con las políticas de igualdad. Yo no soy filósofa, aunque a veces pueda parecerlo, tampoco me dedico a la construcción de discurso político, yo me dedico a intervención social, ¿no? Y por lo tanto, enfrentarme a una mesa que tiene por título Feminismo, 50% del humanismo, pues para mí, desde el principio, ha supuesto adentrarme en un debate que no es de mi campo, ¿no? Y que pues, necesariamente me llevaba a reflexiones sobre si el feminismo tiene que ser humanista, el humanismo tiene que ser feminista. Bueno, no sé cómo deciros. Recientemente he puesto en mis redes sociales que a mí no me interesa nada el debate, y es verdad. Eso no significa que no considere que el debate sea importante. Creo que el debate de las ideas es muy importante, pero a mí no me interesa. Es simplemente eso. Y no me interesa porque creo que lo que nos pasa muchas veces a las feministas es que perdemos fuerza en el debate y esa fuerza que perdemos en el debate la perdemos de capacidad de intervención. Como veis, todo muy construido desde la posición de una directora de una organización de intervención social. Y luego me ha pasado otra cosa con la preparación de la intervención, ¿no? Y es que, bueno, pues hay veces, la cabeza de cada una funciona como funciona y la mía, bueno, pues tiene algunos problemas, ¿no? Yo tengo por ahí alguna neurona autónoma, ¿no? Y entonces, cada vez que me sentaba, me entraban unas ganas irrefrenables de escribir el ensayo de la mitad. Porque yo creo que uno de los problemas que tenemos realmente desde las cuestiones de la intervención social es que vivimos en una sociedad, y Carmen lo ha enunciado un poquito en clave de lo que son posiciones políticas, que tantos siglos de desigualdad, incluso el recorrido que ha tenido el concepto de igualdad dentro de la construcción del Estado moderno, básicamente lo que nos ha dejado a la sociedad en su conjunto es una cierta incapacidad de reconocer lo que es la mitad. Y os voy a poner un ejemplo. Si yo cojo una moneda de €1 y la parto por la mitad, y quiero partirla por la mitad, lo puedo hacer de diferentes maneras. Puedo poner la moneda en la mesa, le puedo pegar un hachazo y dejo dos semicírculos y entonces le doy una a Sonia y otro a Carmen. En realidad, ni a Sonia ni a Carmen yo les he dado nada, porque media moneda no vale nada, absolutamente nada. Por lo tanto, una forma de partir las cosas por la mitad, y de esto Salomón sabía algo, es
darle a cada cual algo que no tiene absolutamente ningún valor. Tengo otra opción, puedo cortar transversalmente la moneda y darle la cara a Sonia y la cruz a Carmen. Yo creo que en ese caso concreto, y utilizando un poquito la simbología de lo que es la cara y lo que es la cruz, en ese significado, probablemente Sonia estaría mucho más contenta que Carmen, ¿no? De hecho, yo no quiero la cruz de la moneda, o ya sabéis, esa realidad, ¿no? De la cara y la cruz, lo bueno, lo malo, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista del reparto simbólico de esa moneda, yo puedo cambiar esa moneda en 2 monedas de 50 céntimos, darle una a Sonia y otra a Carmen, y entonces efectivamente estaría repartiendo el valor. Cuando trabajamos con la mitad, a veces somos presas de nuestros mismos eslóganes, ¿no? Es decir, aquello que decían las feministas alemanas de qué es lo que queremos, la mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder. Yo quiero pensar que ese eslogan se refiere a la moneda de 50 céntimos que nos toca, no a la mitad de nada, no a la cruz de la cosa, ¿no? Y por lo tanto, cuando jugamos con ese concepto de si el feminismo es el 50% de algo, en cualquier caso, yo, desde el punto de vista de lo que es la intervención y el resultado de la intervención, que es lo que a mí me interesa, quiero pensar que el resultado va a ser el reparto de una equivalencia de ese poder, el reparto de algo que realmente tiene valor y que nos posiciona, ¿no? En ese sentido, deciros que esta mesa de si el feminismo 50% del humanismo o si integramos o no integramos, a mí me causaba pues toda esta perturbación, ¿no? que os estoy contando y bueno, pues buscando referencias para la construcción de la intervención, he encontrado algunas cosas que además nos han dado ciertos problemas, ¿no? Cuando las feministas intentamos hacer gala de eso que dice Carmen, que estoy completamente de acuerdo. El feminismo probablemente es la ideología que ha planteado en los últimos tiempos, en términos históricos, las cuestiones más interesantes desde el punto de vista de la construcción de la democracia, y esto basta escuchar a las maestras, van a pasar por aquí algunas de ellas, Amelia, Alicia, la propia Carmen, que lo acaba de decir. El feminismo ha sido una de las ideologías más interesantes desde el punto de vista de completar la democracia, de completar ese concepto y ese pilar de la construcción democrática que es el tema de la igualdad. Pero, sin embargo, el rechazo social que ha producido produce situaciones de enorme confusión, enorme confusión. Y, por ejemplo, dicen de Federica Montseny, que yo creo que fue, no solamente fue la primera ministra en España durante muy poquito tiempo y en un momento donde ya la guerra civil decía nada, dicen de ella que cuando le preguntaban si era feminista, contestaba: feminista, jamás, humanista. Sin embargo, si uno analiza lo que hizo Federica Montseny, creo que no tendríamos demasiadas dificultades en reconocerla como una mujer que hizo una política feminista en materia de sanidad. Vamos, que ya nos gustaría ahora tener algunos enfoques de lo que aplicó Federica Montseny. Me quiero referir también a Meryl Streep. Meryl Streep dijo exactamente lo mismo que Federica Montseny. Sin embargo, tenemos pocas dudas de que Meryl Streep ha sido una de las personas que en el ámbito de Hollywood ha participado en la denuncia de lo que es la brecha salarial de las mujeres de Hollywood, es decir, una idea que no tenemos problema en reconocer como feminismo, pero, sin embargo, efectivamente, cuando se le ha pedido que se manifieste como feminista, quizá en esta última etapa no tanto, pero sí ha habido momentos donde ella ha dicho que ella no era feminista, que ella prefería ser considerada como humanista. Y luego está el debate cotidiano, ¿no? Ese debate que muchas veces nos exigen y que muchas veces en la intervención social, bueno, pues es importante. Te sientas en una mesa con alguien con quien tienes que desarrollar un programa e intenta convencerte de que o sea, te pueden decir varios tipos de cosas, ¿no? El tema de dices que eres feminista pero no lo pareces, cosa que es muy tremenda, o ese intento de convencerte de que en realidad sería mucho más rentable para ti que le llamaras igualitarismo, que le llamaras humanismo a eso que tú piensas, porque él o ella reconoce lo que tú estás diciendo, pero tiene un problema fundamental con el nombre de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, en realidad, el enfrentamiento del feminismo, o sea, casi con cualquier otra idea política, en realidad, en la mayor parte de las veces supone un demérito para nosotras, para quienes nos definimos como feministas en primer lugar, y a mí me pasa eso.
Es decir, yo si tengo que definir mi posición ideológica, si tengo que definir mi meta ideológica en la vida, yo no puedo mencionar ninguna otra cosa que no sea el feminismo entendido dentro del feminismo de la igualdad, que es lo que yo he sido toda la vida y lo que he intentado aplicar a mi recorrido profesional incluso. Por lo tanto, la duda que a mí me cabe en este contexto, en el que parece que tenemos problemas con la mitad y demás, es si el feminismo realmente, como nos dicen en muchas ocasiones, políticamente es un factor interesante que completa y es considerado como tal o no, ¿no? Y me gustaría hacer en un día como hoy 2 reflexiones. Creo que en este mismo momento en el que yo estoy hablando se está leyendo El juicio de la manada y creo que Silvia tiene algo que decir. 9 años. Bueno, 9 años, no está mal. Bueno, un momento. Silvia, coge un micro, anda. Bueno, porque ahora hablamos del 50% de la justicia. Sí. Bueno, muy breve porque yo creo que estamos todas en las redes sociales, o sea que según el magistrado, 9 años a cada uno de ellos, no por agresión, sino por abuso sexual, ¿vale? O sea que eso es un punto a tener en cuenta. Luego tienen todos orden de alejamiento, evidentemente durante 15 años y 50.000 euros de indemnización cada uno. Esa es la sentencia, lo que podemos contar hasta ahora. Bueno. ¿Puedo hablar? Termino termina rápidamente. Eso. A ver, yo tenía, claro, bueno, decíamos si las ideologías se benefician o no se benefician del feminismo o si el feminismo nos beneficiamos o no de las ideologías. Voy a pasar directamente al tema de la manada. Os voy a contar una cosa que me pasó ayer con este tema. Sí, bueno, luego si queréis, en el debate decimos, ¿no? Pero es muy parecido, en realidad el análisis es igual, da igual que hablemos de partidos políticos, da igual que hablemos de participación política de las mujeres, de participación de las mujeres en el desarrollo o que hablemos de la justicia. Entonces, a ver, lo que nos jugábamos con la sentencia de la manada era saber si la justicia es justa, básicamente. Lo que nos jugamos las mujeres, ¿por qué la sentencia de la manada se ha convertido en absolutamente paradigmática? ¿No? Que esa sería la primera pregunta, porque ni tan siquiera ha sido la única violación que se cometió hace 2 años, colectiva. Hemos tenido informaciones de otras. Esta se convirtió en especialmente sensible, probablemente por el contexto, es decir, en Sanfermines, efectivamente marca España, que, ¿no? En fin, en el que efectivamente el desmadre y el abuso de las mujeres era paradigmático también respecto de lo que significaba esa fiesta, porque han participado las instituciones públicas como acusación particular por primera vez con una decisión que me ha parecido extraordinaria y en ese sentido yo creo que tanto el Ayuntamiento de Pamplona como el Gobierno de Navarra hay que agradecerles el foco que han puesto en este sentido, pero básicamente si habéis seguido los debates que se produjeron tanto en el momento de la acusación como lo que seguramente estarán emitiendo en este momento en Antena 3, Telecinco, 13TV y toda esta jarca de tal, básicamente lo que nos estábamos jugando es si se puede creer a una mujer o no cuando dice que la han violado. Nos estamos jugando el hecho de qué importa más la definición de la prestación de consentimiento de una mujer que dice que no ha consentido, si nos podemos creer eso, o si nos importa más la presunción de inocencia de 5 prendas, que además han demostrado, y ha quedado probado, que salían de caza, ¿no? Y aún así, ayer, que fui a la presentación de un libro de poesía, ¿no? Estuve con unas amigas y una me decía, yo espero una sentencia ejemplar, ¿no? Y yo le decía, yo también, yo quiero una sentencia ejemplar porque necesito que la justicia demuestre que no administra la mitad para las mujeres, sino que es capaz de integrar el que la justicia sea justa para con las mujeres para demostrar que es realmente justicia. Porque no puedo equilibrar la presunción de inocencia con la credibilidad de la víctima. Si cuando una mujer es juzgada como denunciante,
lo primero que se pone en cuestión es su propia credibilidad, nos estamos saliendo del ámbito de la justicia completamente. Existe una presunción de inocencia, evidentemente. Yo soy fan de la estudié Derecho, eso tiene que ver también con las neuronas, deja una discapacidad, de verdad os lo digo. Pero estudié Derecho y entiendo perfectamente el significado de presunción de inocencia. Lo que pasa es que como ciudadana y como feminista, lo que me molesta es que mi credibilidad quede en tela de juicio siempre a favor de la presunción de inocencia. Y eso le pasa a todas las víctimas de violencia de género en este momento en los juzgados españoles y, por supuesto, a todas las víctimas de agresión sexual. En este momento nos estamos jugando el hecho de si la justicia española es capaz de reconocer la denuncia de una víctima que dice que no ha consentido. Y el problema que tenemos en ese caso concreto, les hayan puesto más años o menos años, y efectivamente el que lo hayan considerado abuso sexual y no agresión sexual es evidentemente una rebaja de lo que tiene que ver con el tipo penal, pero habrá que leerse la sentencia, al menos habremos de agradecer que no se ponga en tela de juicio en esa sentencia lo que ha sido el consentimiento de la víctima. Y eso es muy importante para nosotras, porque eso es lo que se está debatiendo en este momento en los medios de comunicación, si ella mintió o no. Y se está haciendo incluso contra la verdad material publicada en las sentencias. Y os lo digo ya no solamente por este caso, que evidentemente yo no estoy viendo en este momento Antena 3 y Telecinco, pero no me cuesta nada, y a vosotras tampoco, imaginarme cómo se está poniendo en cuestión el valor de esa víctima, ¿vale? Entonces, tenemos que tener cuidado con las compensaciones y las mitades en estos casos. La credibilidad de una víctima no es la mitad que contrapone contra la presunción de inocencia. Entonces, eso lo tenemos que tener enormemente claro. Y nosotras no estamos en guerra, en absoluto, con quienes defienden la presunción de inocencia como uno de los valores del ordenamiento jurídico. Esa no es la mitad, esa no es la contraposición. Por lo tanto, la oferta que hacemos desde el feminismo es otra, no es la mitad de nada. Es la transformación de los escenarios. Ni la transversalidad, ni la integración, ni la interseccionalidad, que son conceptos que estamos manejando en el ámbito de las cuestiones prácticas de la puesta en marcha de las políticas de igualdad, apuntan a la mitad de nada. No hay que dividir nada, como mucho cambiar la moneda de 2 euros y transformar el valor para poder repartir valor equivalente. Y no podemos equivocarnos con eso. Sí, termino ya. Estas percepciones de la mitad y estas conceptualizaciones que a veces nosotras mismas hemos construido para explicarle a la gente lo que estábamos pretendiendo, ¿no? desde el feminismo, hemos de ser cuidadosas, ¿no? Y no quería acabar sin decir que sí, nosotras hacemos una conversión de los instrumentos que hemos empleado en los objetivos que perseguimos, nos estaremos equivocando nuevamente en la estrategia no militar, sino conspiratoria o transformadora o como lo queráis llamarle, ¿no? Nos ha pasado con el concepto de género. Es decir, el género, como yo lo he vivido y como lo he manipulado y como lo he utilizado yo, ha sido siempre, siempre un instrumento para poder hacer el análisis social necesario que a mí me permitía establecer cuál era la desigualdad, cuál era la discriminación, cuál era la diferencia. Durante este tiempo nos hemos encontrado con gentes que han hecho del concepto género un concepto identitario. En ese trasvase, en ese caminar, uno de ellos ha sido el Vaticano, además. Es decir, que no os olvidéis nunca que la ideología de género es un término acuñado directamente por la Curia Vaticana cuando se enteraron que se la habíamos colado en la plataforma de acción de Pekín, con esto del género, ¿no? Y demás. Cuando el género se convierte en el fin, en el elemento que construye identidades, se convierte en el fin de la política y no en el mecanismo. Con la mitad nos pasa lo mismo. Cuidado con qué mitad estamos defendiendo, cuidado con qué complementariedad estamos estableciendo ideológicamente, porque cuando la mitad se convierte en el fin, deja de ser el instrumento de reparto válido para hombres y para mujeres. Para terminar, simplemente, cuando decimos que nosotras queremos la mitad, lo estamos diciendo colectivamente. Las mujeres somos la mitad de la humanidad, queremos la mitad del poder. Pero individualmente, cada una de nosotras es una ciudadana completa.
Y lo que estamos pidiendo es todo, evidentemente. Yo no quiero la mitad de nada y por eso en la sentencia de la manada no quería la mitad de la justicia. Quería efectivamente que la justicia demostrase que es capaz de integrar los intereses de las mujeres. Otro día hablaremos de empleo, otro día hablaremos de esas cosas que a mí me encargan, del mainstreaming de género y demás, y hasta aquí llegamos hoy. Ay, se nos ha ido, Carmen. Sí, se ha ido un minuto. Gracias, Marisa. Carmen se ha ausentado un minuto. Cuando venga le daremos la palabra si quiere decir algo al respecto de la manada. Pero entonces creo que podemos comenzar con el turno de preguntas, si te parece bien, y luego le daremos la oportunidad a Carmen de tomar la palabra de nuevo. Pues os invito a que hagáis las preguntas a Marisa que estiméis oportunas, que queráis. ¿Hay alguna palabra? ¿Petición de palabra? ¿No? Bueno, sí, efectivamente. ¿Nadie se anima? Sí, seguro que algo tienen que… A ver, por allí tienes una. ¿Por ahí hay una palabra? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, estoy por aquí. Nada, y la verdad es que no hay nada más que decir porque efectivamente, entre que se estuvo hablando, ¿no? Yo pensaba, bueno, podría hacer una pregunta teniendo en cuenta cómo la reformulación del capital, ¿no? Efectivamente ha venido, ¿no? A partir de los años 70, ¿no? A retratar a lo mejor ideales feministas de la manera que más les conllevaba. Y quería preguntar efectivamente cómo podíamos hacer para luchar contra eso, pero es que usted lo ha dicho, acción social. Aquí siempre, a partir de esta tarde que vamos a ir frente del Palacio de Justicia a quejarnos por lo que ha pasado ahora en el tribunal. Y ya está, y perdona por hablar muy rápido. Gracias. A ver, quiero decir, yo he hablado sobre todo de intervención social, ¿no? Es evidente, por ejemplo, un poco lo que decía Carmen, el neoliberalismo no nos interesa nada a las feministas, ¿no? La construcción, o sea, toda la construcción capitalista neoliberal desde los años 80 hasta aquí, básicamente lo que ha hecho ha sido sacar a las personas del foco de las decisiones. Y entonces ahí el problema el problema no es si ahí puede haber feminismo transversal o no, como decía Carmen, ¿no? Ahí es que no puede haber nada. Simplemente, ¿no? Entonces, yo lo único que cuestiono es, no digamos que el feminismo es la mitad de esa solución, no. El feminismo es la solución completa a eso, ¿no? Porque para empezar, yo ni tan siquiera puedo reconocer intervención en un ámbito neoliberal, y eso lo ha explicado muy bien Carmen, que pone el mercado por encima de las personas, ¿no? Y nosotras estamos arrastrando debates que no deberían ser nuestros, como el de la maternidad subrogada, en el que precisamente de lo que se habla es de si puede tener mercado o la prostitución, ¿no? Vale, es válido, ¿no? Puesto que ya el mercado se ocupará de la regulación. Entonces, claro, evidentemente eso no es que el feminismo tenga la respuesta o no tenga la respuesta, es que eso es la antítesis, ¿no? Entonces, yo cuando efectivamente escucho expresiones, como decía Carmen, de que es que ahora las opciones neoliberales aquí en España, los partidos que representan el liberalismo económico, dicen que ellos son feministas transversales, pues estoy esperando también que me lo expliquen, ¿no? Porque igual me estoy perdiendo algo, pero no lo entiendo. Gracias, Marisa. Antes de la siguiente petición de palabra, que es ahí, le doy la palabra a Carmen. ¿Cuál ha sido la pregunta? Porque he salido un momento fuera. No, era por si quieres decir algo sobre… Vale, sí, es que he salido por eso justamente, ¿no? Vamos a ver, conocemos el fallo, no conocemos los fundamentos de la sentencia, que es muy interesante para que podamos entender por qué se rebaja a la mitad la petición del Ministerio Fiscal. Entonces, así a bote pronto, yo creo que mi reflexión es esta. Si ha habido abuso sexual, el fallo dice que no ha habido violación, en cualquier caso ha habido un no de ella, porque si ha habido abuso, evidentemente no ha habido connivencia, no ha habido libertad, ha sido una situación en la que ella no quería estar.
Para que haya violación tiene que haber violencia, pero claro, es que han sido varios hombres contra ella. Es difícil no entender que aquella situación fuera violenta, claro, lógicamente, ¿no? Porque además sobre el tipo penal del abuso tiene que haber una situación de preponderancia de algún tipo para poder cometerse ese tipo delictivo frente a alguien que no quiere, está claro, ¿no? A mí lo que me resulta objeto de reflexión son dos cuestiones. ¿Por qué 5 meses para dictar esta sentencia? ¿Por qué 5 meses, que son muchos, que no es lo habitual, para este fallo? En fin, ha tenido que haber una gran actividad de investigación, de valoración de las pruebas, de reflexión, para poder emitir un pronunciamiento, lo cual es un poco no normal. Quiero decir que las sentencias se emiten con una relación de tiempo bastante más corta al finalizar el procedimiento. Segundo, yo creo que el Ministerio Fiscal, todas sabemos lo que es el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es el instrumento que tiene la Constitución para representarnos a todas, en este caso a las mujeres, a los hombres también, pero a las mujeres, en la protección de nuestros derechos y de nuestras libertades cuando el Estado está actuando a través de uno de sus poderes, que es el Poder Judicial. Es decir, el Ministerio Fiscal estaba representando los derechos de todas nosotras y el Ministerio Fiscal pedía una calificación distinta y una pena del doble. Es decir, que ahí sí que está la clave de quién ha entendido. Yo creo que seguramente muchas de nosotras estamos mucho más cerca de entender lo que calificaba el Ministerio Fiscal, lo que el Ministerio Fiscal consideraba que había ocurrido, lo que el Ministerio Fiscal le indicaba a la audiencia, lo que calificaba y la pena correspondiente que pedía el doble de la que se ha emitido en el fallo. Es decir, que es muy fácil entender que quizá era la mirada del Ministerio Fiscal la que le va a poder parecer a muchas y a muchísimas millones de mujeres de este país mucho más justa. Deciros también que hay algunas preguntas que iremos sabiendo, ¿no? Es decir, que los 5 meses probablemente se explican por ese voto particular de uno de los magistrados que pedía la absolución para todos, ¿eh? Entonces, digamos que lo que hemos tenido, sí, pero, a ver, por eso os decía, ¿no? Es decir, ¿por qué ha sido tan paradigmática esta sentencia? No ha sido la única violación colectiva que hemos tenido, ni tan siquiera en ese año, ¿no? Y demás. Sin embargo, el haber puesto el foco mediático en ella sí que nos ponía, ¿no? Y todas recordáis que la principal estrategia de defensa ha sido precisamente poner en duda el testimonio de la víctima. Y esta mañana en la tele se estaba hablando directamente de si la denuncia era falsa o no era falsa, que sabéis que es el otro San Benito que llevamos. Entonces, probablemente, o sea, yo creo que aquí hay algunas cosas buenas. Una de ellas es lo que acaba de decir Carmen, el tema de que la calificación del derecho, o sea, la calificación que le daba el Ministerio Fiscal de agresión sexual es una buena noticia para todas, ¿eh? Que a eso ha contribuido probablemente el foco mediático, porque también os digo que hay muchísimas posiciones de la Fiscalía en agresiones sexuales que intentan avenimientos que se alejan también de las penas máximas en estos casos, ¿no? Porque seguimos viviendo en un sistema patriarcal que considera que un hombre cometa un error, el error de violar a una niña de 15 años porque juega en el equipo de fútbol ¿no? Es un caso que tenemos también, ¿no? Pues no tiene por qué entrar en la cárcel. Pobre chico, ¿no? Es decir, eso es contra lo que está. Entonces, claro, en esa percepción de la justicia, a lo que nos enfrentamos es, puede que nos parezca eso, puede que nos parezca, pues bajemos las penas de las violaciones entonces, pero no digamos que las mujeres mienten. ¿Me explico? Gracias, Marisa. Teníamos una petición ahí, ¿verdad?, de palabra. Hola, me llamo Esther y bueno, yo estudio Derecho y Filosofía y quería más que nada exponer una reflexión para ver si podrían darme una respuesta.
Bueno, a todo lo que estamos hablando de la presunción de inocencia, tenemos que tener en cuenta que estamos en un sistema liberal y que bajo la premisa de puedes hacer lo que quieras mientras no afectes a un tercero, pues las personas tenemos un cierto contrato social para no dañar al otro, ¿no? Mientras tenemos este liberalismo más un capitalismo y un consumismo que nos afecta personalmente por el hecho de que somos mujeres y somos pues, un consumo, somos un producto para los hombres. Mi pregunta sería básicamente si con esta amalgama de liberalismo, capitalismo y consumismo no seríamos, la presunción de inocencia no sería más bien un método para que el patriarcado siga vigente. Es como una forma de que los hombres entre ellos puedan seguir haciendo uso de nosotras y que no haya ningún problema, porque en realidad nosotras no tenemos presunción de inocencia. Hagamos lo que hagamos, siempre va a estar mal. Y entonces esa es mi duda. Gracias, no sé quién. Yo. Bueno, mira, no he entendido bien tu nombre. Esther. Bueno, me encanta la intervención que has hecho, Esther, ¿vale? Y además he escuchado el final de la intervención de Marcela y yo creo que tenemos que estar dispuestas a ejercicios intelectuales, ideológicos del tipo que tú nos propones, ¿no? Porque es evidente que mucha de la gente que estáis estudiando ahora estáis llegando a conclusiones vivenciales y estáis viviéndolo de una manera completamente diferente a como lo hemos vivido gente que ya tenemos más años, ¿no? Por la eventualidad simple de que hemos nacido antes, ¿no? Y probablemente teníamos diferentes reflexiones. Vamos a ver, yo soy feminista de la igualdad y yo creo que las instituciones tienen que funcionar, ¿no? Entonces, evidentemente, lo acabo de decir en la intervención anterior, creo que el neoliberalismo nos perjudica y creo sobre todo que la mayor parte de las instituciones en este momento funcionan en función de los estereotipos que se nos han asignado, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si saliéramos de este auditorio, donde evidentemente pensamos de una manera determinada y saliéramos a la calle, habría muchísima gente que estaría de acuerdo en que existen muchísimas posibilidades que cuando una mujer dice que la han violado, esté mintiendo. Entonces, claro, la pregunta es, ¿tenemos el problema con el sistema o tenemos el problema con los estereotipos sociales, con lo que siguen pensando los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, claro, aquí de lo que se trata y lo que pedimos muchas veces desde el feminismo es que las leyes sean lo suficientemente concretas como para evitar que un juez que piensa, como el alcalde de Valladolid, el León de la Riva, el ex alcalde de Valladolid, el León de la Riva, que decía que no se montaba en un ascensor con una señora a solas, porque si esa señora en el trayecto se arranca el sujetador, le puede buscar un lío. ¿Os acordáis de esto, no? Sí. Bueno, pues es decir, esto el señor lo dijo de verdad. Yo quiero pensar que este señor no miente cuando dice eso, sino que realmente piensa que las mujeres somos peligrosas. Y yo me encuentro en las cuestiones de intervención social con muchos ejemplos de estos. Entonces, claro, la pregunta es, ¿estamos apuntando exclusivamente contra el capitalismo o estamos apuntando contra otra cosa? Porque el problema de ese 50%, o sea, una de las cuestiones, por ejemplo, del feminismo anticapitalista, que en este momento le tenemos que agradecer que esté participando de una manera absolutamente maravillosa en lo que son las movilizaciones de 8 de marzo contra la violencia de género y demás, yo no sé si efectivamente consiguiéramos presupuestos anticapitalistas, habríamos eliminado la otra parte del problema. Y mi respuesta es que no. Es decir, lo que yo me respondo a mí misma, claro, eso tiene que ver con mi vivencia. Ojalá vosotras seáis capaces de construir un escenario distinto, pero lo único que yo puedo aportar a esa reflexión que tú haces es, cuidado, el capitalismo, estoy de acuerdo en tanto en cuanto hace del mercado la regulación y por lo tanto aparta a las personas, es uno de los elementos que hay que mejorar desde el punto de vista feminista y que hay que combatir incluso en algún caso, pero cuidado porque la otra opción, mientras no seamos capaces de eliminar estereotipos, tampoco va a resultar muy favorable, porque el problema de por qué León de la Riva piensa eso de una mujer o un juez determinado no la tiene el capitalismo solo. Hay otras cosas. Gracias, Marisa. Bueno, le doy la palabra a Carmen y
Os recuerdo que tenemos solamente hasta las 2 de la tarde porque cierra el teatro y no podemos quedarnos dentro. Carmen. Bueno, yo para distendir un poco el ambiente le voy a dedicar estas palabras a una compañera jovencita, una feminista que está ahí con su niño colgadito guapísimo o guapísima, lloriqueando a Eva, a su niño, que es una imagen estupenda ahí con el baile San-Vito, que no se puede parar para que el otro no llore y la otra no llore y ella pueda estar aquí con todas nosotras, que me parece una situación increíble. Vamos a ver, yo creo que no es bueno cuando nos reunimos todas nosotras, en esta ocasión, en otras, no es bueno que no seamos capaces desde las reflexiones feministas y desde el feminismo afinar un poco más para ser un poco más eficientes. El feminismo, nosotras, el feminismo tiene todo el derecho del mundo, y así lo hacemos, a hacer una crítica y una lucha frontal contra el patriarcado. Tenemos todo el derecho del mundo a diseccionar todo eso y a hacer estrategias, que es lo que hacemos en cada momento. Pero tenemos que afinar más cuando estamos hablando de los valores democráticos, porque en los valores democráticos y desde los valores democráticos es de donde nosotras podemos evidentemente avanzar, y así lo estamos haciendo y estamos avanzando. A veces somos un poco ingenuas pensando que no hay, que lo sabemos perfectamente, muchísimas mujeres, cuando hablamos de las mujeres en general, que están absolutamente convencidas y que practican todos los días y a todas las horas valores neoconservadores, neoliberales, que no le hacen casi daño evidentemente al patriarcado y que no plantean ningún tipo de batalla de mejora de los derechos de las mujeres. Y por eso decía que tenemos que afinar un poco más. La presunción de inocencia es un extraordinario logro, como tal, aplicada a cualquier delito, aplicada a cualquier situación, aplicada en cualquier lugar, ojalá, del mundo, porque la presunción de inocencia parte de la base de que las personas, esa base rusoniana, con todo lo que hemos criticado también, obviamente, a Rousseau y a su pensamiento, de que las personas somos buenas, y que desarrollamos nuestra vida, en fin, con criterios que tienen que ser, en principio, inmersos en actitudes buenas en la vida. Yo participo de esa opinión. Si no participara de esa opinión no sería ni feminista ni tampoco sería socialista. Partiría de un planteamiento casi criminal. Somos todos fieras unos contra otros, sálvese quien pueda, el más fuerte, la más fuerte se impone a todos los demás. Lo normal de la vida es que seamos homo homini lupus, aquello que decía Hobbes, aplicado también a las mujeres, y por lo tanto este mundo no se puede organizar con valores de libertad, de igualdad y de solidaridad, porque yo no me los creo. Esa es un poco la raíz del pensamiento conservador, ultraconservador, fascista, antidemocrático, le llamemos como le llamemos. Ese es el planteamiento ético. Sin embargo, yo participo del otro. Yo creo que las personas somos básicamente otra cosa. La presunción de inocencia viene a proteger esa idea, la idea de que en principio, mientras que no se demuestre contra ti, con las pruebas con las que estén a nuestro alcance, que has actuado de manera intencionadamente malévola, provocando en los demás un gravísimo daño, creo que es un gran logro filosófico, ético, político y jurídico de quienes nos podemos llamar feministas y de quienes nos llamamos izquierda en general. Y me parece que hay que tratarlo con un poco de cuidado, incluso cuando nos puede afectar de una manera, como decías tú, Esther, que yo comparto contigo, tan grave, porque para las mujeres opera casi a la inversa. No somos creíbles, no somos inocentes, básicamente lo contrario, y casi que tenemos que demostrar la carga de la prueba al revés. Tenemos que demostrar que somos inocentes cuando nuestros principios procesales son lo contrario, que el que crea que yo soy culpable lo demuestre porque yo en principio soy inocente. Pongo estos matices en lo alto porque creo que aquí somos un montón de mujeres top, todas en nuestras actividades, y creo que nos merecemos esta finura, porque estas finuras son la capacidad de acertar en las cosas.
Otra cosa distinta es que al hilo de esta sentencia nos planteemos cómo mejorar los instrumentos procesales que afectan a la presunción de inocencia y a la carga de la prueba. Porque de eso el feminismo sí que ha hablado mucho, a lo largo de mucho tiempo. Hemos hablado muchísimo hasta el punto de que hemos hecho modificaciones procesales que están en el pacto para impedir que una mujer se acoja a no declarar contra su marido cuando prácticamente se te va al garete ya un procedimiento sobre violencia. Es decir, que donde tenemos que afinar es unas normas procesales que hemos heredado de un patriarcado que también está en el orden judicial y en el orden jurídico y que todavía no hemos refinado del todo. Pero de ahí a destrozar el principio de la presunción de inocencia, que es la piedra angular de la mirada humanística de los valores democráticos que el feminismo comparte, creo que hay un trecho. Y quizás esta sentencia nos dé pie a empezar a plantear cosas mucho más finas y mucho más sutiles sobre lo que aquí ha ocurrido. Porque aquí han ocurrido muchas cosas en esta sentencia que mientras que no sepamos y leamos los fundamentos, sabemos poco. Es decir, ¿qué es violencia y qué no es violencia en una situación como mínimo de acoso de varios hombres contra una mujer? ¿Qué es consentimiento y qué no es consentimiento de varios hombres contra una mujer? Que todo eso es lo que tenemos que refinar procesalmente, pero de ningún modo poner en jaque mate un principio constitucional tan importante en el artículo 24, en el derecho a la tutela judicial efectiva, el principio de la inocencia, porque yo creo que es muy importante para nosotras, para el orden democrático, para todo el mundo y porque es un grandísimo avance. La derecha parte del principio contrario, justo del contrario. Aquí todo el mundo un chorizo mientras que no demuestre que no lo es. La izquierda parte del principio al revés. Todos somos ciudadanos, reconocemos y respetamos derechos, tenemos intenciones nobles en la vida, por eso somos capaces de tener valores democráticos y si alguien se desvía de ese camino, tendremos que probar para poder condenarlo. Yo creo que debemos de afinar y quizá la sentencia nos lo ponga en bandeja para afinar, porque lo que sí es verdad es que esta es una sentencia, como decía Marisa, como decía yo también y como estáis pensando todas, esta es una sentencia que la estábamos mirando porque queríamos ver cómo se retrataba en tantos detalles el Poder Judicial en esta situación. Y yo creo que lo que, al menos es lo que decía antes y lo que vuelvo a repetir ahora, yo creo que nosotras estamos de acuerdo con la mirada jurídica que ha tenido el Ministerio Fiscal con este asunto. Esa es con la mirada con la que nosotros podemos estar de acuerdo. Pero, repito, por más trabajo que cuesta, hay que defender la presunción de inocencia como un valor democrático de altísimo nivel para todo el mundo, incluso en situaciones muy difíciles. Recordar el trabajo que costaba defender esto el día que asesinan al chiquito de Almería. Recordar la de veces que nosotras, como feministas y la izquierda, coloca la cosa en el sitio donde la derecha se comporta de una manera absolutamente troglodita. Y también nos toca afinar ahora. Y esto nos dará pie para afinar instrumentos procesales. Pero, desde luego, la presunción de inocencia es un valor que nosotros tenemos que defender y que es verdad, como decías tú, Esther, y lo ha dicho Marisa también, muy bien, que desde el punto de vista cultural del patriarcado, desde el punto de vista de los comportamientos sociales, no refiero en términos jurídicos, operan contra nosotras porque nuestra palabra tiene poco valor. La palabra de esta chica ha debido de tener poco valor. Nuestra palabra tiene poco valor porque nosotras somos miradas, pero no escuchadas. Somos miradas, pero no escuchadas. Gracias, Carmen. Marisa, creo que quería antes... ¿Prefieres una palabra? Una última petición de palabra porque tenemos escasamente 5 minutos. Hola, buenas tardes. Me llamo Sol Andrés, soy profesora de Psicología de la Universidad de Alcalá y os agradezco enormemente vuestras intervenciones. Carmen, me iba a intervenir desde mi punto de vista no jurista, pero sí estudiosa de la agresión y la violencia, en cuanto a la necesidad de matizar, como has planteado efectivamente, los conceptos relacionados con la violencia en su conjunto. A mí me preocupa especialmente que, en lo que sabemos hasta ahora, yo leeré atentamente el voto particular,
a ver cómo se han utilizado, la escasa diferencia que parece hacerse por parte de la sala en cuanto a los conceptos de agresión y abuso sexual. En mi campo, el abuso sexual es un tipo de violencia ejercido contra alguien, pero sin intimidación, también sin consentimiento. La agresión sexual entra dentro del campo de la violencia y tampoco hay consentimiento. A mí me resulta muy difícil, efectivamente, pensar cómo la sala se ha inclinado, en su mayoría, hacia aplicar el concepto, el tipo jurídico de abuso sexual. Y desde luego sí estoy convencida de que desde el feminismo y el sentido común feminista, digámoslo así, en este caso, la mayoría de nosotras compartimos el punto de vista del fiscal, de la fiscalía, ¿no? Yo no sé qué consecuencias va a tener esta condena, ¿no?, que se vive a todas luces como algo menor, pero en todo caso sí comparto absolutamente la necesidad de afinar, discriminar, y creo que es urgente que en el campo del derecho, posiblemente con las aportaciones de otras disciplinas que trabajamos en el estudio del comportamiento y en el estudio de la violencia, converjan, ¿no? Y ojalá que se pueda tener en cuenta 50, 60 años de estudio que en mi campo llevamos haciendo. Y parece que el mundo del derecho en ese caso simplifica mucho más. Gracias. Gracias. A ver, yo soy de las que grita basta ya de justicia patriarcal, ¿eh? Es decir, que, a ver, quiero decir que lo que queremos decir cuando decimos justicia patriarcal, y me gusta mucho la reflexión que acabas de hacer, ¿no?, el tema de qué diferencia hay entre abuso sexual, agresión sexual, etcétera, pues básicamente la que dice el Código Penal. Es decir, que hemos de entender que estamos en el marco de definiciones, de conceptos jurídicos que se hacen desde las leyes. Y yo creo que a eso se refería Carmen. Si queremos que eso cambie, tenemos que modificar las leyes. Y a veces, por mucho que las feministas nos empeñemos, nos cuesta mucho trabajo cambiar las leyes. Y me refiero, por ejemplo, al delito de proxenetismo, que yo estoy negra con él, ¿no? Es decir, el tema de qué significa explotación sexual. Yo ya la última vez que intervine en el Congreso de los Diputados, dije, claro, cuando yo les digo a ustedes que una persona vive de una explotación ganadera, nadie entiende que pega a las vacas, ¿no? Cuando alguien vive de la explotación sexual de alguien, nos estamos refiriendo al rédito económico. Bueno, pues por ejemplo, eso se ha negado a reconocerlo el Código Penal. Y utilizan ahí un concepto de violencia que está afectando gravemente al tipo. Con abuso y agresión sexual pasa algo parecido. Entonces, evidentemente, es muy importante lo que ha dicho Carmen, el tema de definir en sus justos términos de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia. Y sí voy a disentir de Carmen en una cosa, esto no son aspectos procesales. Aspectos procesales, por ejemplo, que ya llevamos muchísimo tiempo proponiendo desde organizaciones de mujeres y feministas, ¿no?, tienen que ver con el hecho, por ejemplo, de una cuestión que sí hemos propuesto en el marco del Pacto de Estado, y es que si realmente consideramos que las víctimas de las agresiones sexuales son víctimas de violencia de género, definamos adecuadamente los procedimientos que garantizan mejor sus derechos. Por ejemplo, ¿habéis pensado que esta familia, esta niña y su madre, a quien aprovecho para mandar saludos porque se han portado estupendamente bien a lo largo de todo el procedimiento, ¿no?, se han tenido que desplazar a Pamplona cada vez que ha habido un acto judicial? Es decir, hemos desplazado a la víctima de su entorno judicial seguro. ¿Por qué? Pues porque las leyes de enjuiciamiento están de esa manera. Se tenía que juzgar allí. Los acusados también eran de Sevilla. A los acusados, digamos que en este caso concreto a mí me importan menos, pero sí me importa, por ejemplo, el peso que ha recaído sobre la familia de desplazarse a un entorno que no es el suyo. Por ejemplo, hemos propuesto modificación procesal de ese tipo de cuestiones, que la víctima pueda elegir su partido judicial para poder estar en un entorno, digamos, más adecuado, ¿no? Quizá en este caso concreto no le hubiera beneficiado, pero podría ser una cuestión. Y luego hay una cuestión que sí es de carácter procesal y que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia en España, ¿vale? Si vosotras hacéis algo mal en vuestro trabajo, ¿qué es lo que pasa al día siguiente? Que tenéis una sanción, ¿no? Más o menos. Os pueden despedir, bueno, tal y como está el mercado de trabajo puede pasar cualquier cosa. También hay mucha gente que hace cosas mal en su trabajo y no pasa nada, ¿no? Pero el problema está cuando alguien se equivoca con una resolución judicial, ¿no? Es decir, cuando alguien deja suelto a un violador que según sale a la calle viola, cuando alguien, ¿no?, tiene que haber, la justicia, que es un poder del Estado, tiene que haber un concepto de reparación del daño del Estado.
Es decir, lo que no podemos hacer es dejar impune las equivocaciones de los jueces. Y cuando digo impune, no estoy diciendo meter a los jueces en la cárcel. Yo no quiero meter a los jueces en la cárcel, pero quiero efectivamente tener la garantía de que si en un momento determinado un juez, como un médico, como tal, encuentra razones suficientes para no dar una orden de protección a una mujer víctima de violencia de género, por ejemplo, y al día siguiente, esa mujer, a los 3 meses, me da igual, esa mujer es asesinada, el Estado le debe algo a esa mujer. El Estado le debe algo, no el juez. A mí el juez, yo no quiero que metan a la gente en la cárcel. Por no querer que metan en la cárcel, ni tan siquiera quiero que metan en la cárcel a los de la manada. Pero sí me interesa el reconocimiento de la justicia en los casos. Es decir, aquí es importante saber que la justicia es capaz de reconocer las necesidades, los daños, los delitos que se cometen contra las mujeres. Venimos de un escenario donde las violaciones, las agresiones sexuales eran calificados como delitos contra el honor. Afortunadamente hoy el honor, las violencias por honor están reconocidas como violencia de género, pero que estuvieran reconocidas como delitos contra el honor, ¿de quién era ese honor? ¿Nuestro? Pensadlo. ¿Qué es una violencia por honor? Si te violan, ¿el honor de quién están mancillando? En términos estrictos. Hemos conseguido que eso se convierta en un delito propio contra nuestra libertad sexual y hemos conseguido devaluar los delitos. Es decir, ese tipo de procedimientos pasa. Por eso no es extraño que dudemos que la presunción de inocencia nos perjudica, etcétera, etcétera. Entonces, para que las mujeres no dudemos de la justicia, lo que tiene que hacer la justicia es asegurarse que cuando aplica la presunción de inocencia no lo hace sobre la presunción de que las mujeres mienten. Y voy a poner un último ejemplo, por más que Sonia me riña. Sí, es que ya está. Ya me he pasado, ya lo sé. Para que nos dejen encerradas. Pero todas sabéis quién es Ruth Ortiz, ¿a que sí? Vale. Ruth Ortiz denunció a su marido por violencia de género. Entonces, su marido, el sinvergüenza José Bretón, que mató a sus hijos, está en la cárcel por matar a sus hijos. Pero le absolvieron de violencia de género, porque Ruth no pudo ir a declarar. Cuando el tribunal dicta la sentencia, lo que dice el tribunal es que la retirada de la declaración de Ruth solo puede interpretarse como un elemento que pone en duda la veracidad de la acusación. Y eso está escrito en una sentencia judicial en este país. ¿Vale? Entonces, si nadie es capaz de entender que una madre de 2 hijos asesinados e incinerados con una investigación policial que duró más de 1 año, retira su declaración en un juicio por violencia de género porque no puede más, pero no porque esté mintiendo, eso es justicia patriarcal. Y los cambios que esperamos de la justicia tienen que ver con eso y nos vamos ya a comer, creo. Muchas gracias. Gracias a todas y gracias. Bueno, Carmen. Sí. 1 minuto, solo necesito 1 minuto, Sonia. Vamos a ver, creo que nosotras que por casualidades de los tiempos nos encontramos aquí todas reunidas al momento que se produce la emisión de este fallo, de la correspondiente sentencia, yo creo que podemos decir que estamos con ella, que estuvimos, que estamos y que vamos a seguir estando con ella y con todas las ellas. Que nos resulte incomprensible que esto no sea violencia, independientemente de las disquisiciones jurídicas y que nos parece que en este asunto a las mujeres nos representaba el Ministerio Fiscal. Gracias. Gracias.